pregunta mucho que por qué yo hablo tanto de la Biblia y por qué hablo tanto de Jesús, la paz sea con él, si nosotros somos musulmanes. Hay gente que me lo reprocha, porque viene y me dice, bueno, ¿y ustedes que acaso no son musulmanes? Pues entonces, ¿por qué no habla de su profeta y por qué no habla de su Corán? Si en realidad ustedes son musulmanes. ¿Qué tiene que ver la Biblia y qué tiene que ver Jesús con la fe de ustedes? Presenten y hablen de su Corán. La primera cosa que tengo que decir es que para nosotros, para los musulmanes, Jesús es un profeta importante en el Islam, importantísimo. De hecho, los musulmanes, todos los musulmanes creemos que Jesús es el verbo encarnado de Dios. Para los musulmanes nosotros creemos que Jesús es el Mesías y un profeta y un siervo sumiso para Allah, que llevó el mensaje a los hijos de Israel, que trajo el evangelio donde había luz. Así que Jesús es un profeta importante para los musulmanes, un ser que tiene nuestro amor y nuestro respeto. Así que hablar de Jesús para un musulmán es hablar de un profeta dentro de nuestra religión. No es hablar de un profeta que está en otra religión, con una doctrina diferente. De hecho, los musulmanes creemos que todos los profetas en realidad trajeron el mismo mensaje. Es decir, que en esencia no hay contradicción entre, por ejemplo, el mensaje de Moisés, el mensaje de Jesús y el mensaje de Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esto es el primer punto. El segundo es que como musulmán, el musulmán si tiene cierto conocimiento, si tiene cierta potestad y si tiene ciertas habilidades, debe y tiene que dar a conocer la verdad. Y por misericordia ante los que están alrededor, incluso si no son musulmanes, debe indicar el camino correcto. Por supuesto que el musulmán entiende que los corazones al final están en las manos de Allah. Y Allah guía a quien quiere y desvía a quien quiere. Pero los musulmanes entendemos que nuestro deber es transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje de la manera correcta. Y desde la perspectiva islámica, hay un problema grave con la concepción de Jesús, la paz sea con él, en las tierras en las que nosotros vivimos. Hay una concepción errónea, esto es desde la perspectiva islámica, de divinizar a Jesús. Hay una desviación que llega a la idolatría de atribuir iguales y a poner a Jesús al mismo nivel que Dios. Y nosotros tenemos, con todos los elementos que podamos, dar a conocer que esto es un error. ¿Por qué? Porque el Corán establece claramente que la idolatría no es un pecado perdonable. Es decir, si alguien muere siendo idólatra, no va a ser perdonado. A diferencia de los otros pecados, que sí pueden ser perdonados. Por supuesto que alguien que es idólatra, que se arrepiente y que cambia su creencia al monoteísmo, si es sincero, Allah es perdonador. Pero si alguien muere siendo idólatra, que es poniendo un ídolo o poniendo un copartícipe en la divinidad junto con Dios, esta persona no va a tener salvación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un esfuerzo para poder enseñarle a la gente que está cometiendo un error grave al poner a Jesús a la par de Dios. El tercer punto es que yo, dentro de mi educación superior, he estudiado teología y yo soy, digamos, un estudioso del cristianismo primitivo. De hecho, mi tesis para graduarme se basó en la concepción de Jesús y lo que se llama el paracleto en el cristianismo, el judaísmo y en el islam. Así que cuando yo hablo de Jesús, hablo con cierto conocimiento. No estoy diciendo que soy un sabio, apenas soy un estudioso, pero lo que quiero decir es que cuando hablo de esto es porque tengo cierto nivel de conocimiento. Utilizando estas herramientas que Allah me ha dado, yo trato de enseñar a la gente de mi alrededor cuál es el camino correcto, sabiendo que solo estoy tirando la semilla y sabiendo que al final puede que esta persona no crea, porque Allah ha cegado su corazón, porque en las manos de Allah están los corazones de las personas, pero yo tengo que tirar la semilla. La otra cuestión es que si yo viviera en la India, por ejemplo, no hablara tanto de Jesús, sino que tratara de enseñarle a los hindúes, a los de religión hindú, que dejen de adorar a Vishnu, a Ganesh, a Shiva,
y trataré de explicar con mi conocimiento que aquí hay un error de poner estos dioses a la par de Dios. En el país que estuviera, me adecuaría a la situación para tratar de llamar a la gente a la verdad. Como este es un país cristiano, trinitario, mi lucha principal es a través del raciocinio y de la coherencia enseñarles que la adoración a Jesús y la divinización de Jesús es un error, incluso inexistente en la Biblia. No aparece nunca en la Biblia. De hecho, lo que aparece en la Biblia es lo contrario. Las leyes de Dios en cuanto al monoteísmo son exactamente iguales en todos los profetas, incluyendo Moisés, que es, digamos, el auspiciador del judaísmo, si podemos decir así. En la cuestión de Jesús, que se supone que es el que siguen los cristianos, y en el caso de Muhammad, la paz sea con los tres, que se supone que es el que llevó el Islam. Pero para nosotros, el mensaje es exactamente igual. Muchas veces, en citas del Nuevo Testamento, o lo que tenemos de los evangelios, o lo que tenemos de resabio del Evangelio de Jesús, cuando Jesús contestaba, tomaba versículos literales del Antiguo Testamento. Es decir, a veces cuando a Jesús le hacían preguntas, él decía, escrito está. Y cuando él decía, escrito está, se refería a la Torá de Moisés, tomándola como referencia para su mensaje. Jesús es un mantenedor o un confirmador de la Torá de Moisés. Así que, por ejemplo, en la cuestión de la adoración, que es una situación exclusiva para Dios, la adoración solamente es para Dios. La encontramos en el Antiguo Testamento, en la Torá de Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que dice, solo al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él servirás, y solo por Él jurarás. Eso lo encontramos en la Torá, o en lo que queda de la Torá, en el Pentateuco, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, y Jesús lo repite exactamente igual en Lucas capítulo 4, por ejemplo, versículo 8, donde Él dice, escrito está, refiriéndose a la Torá, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El Corán establece claramente que la adoración y la postración y el culto es únicamente exclusiva para Allah. Nada más. O sea, otro ser no tiene adoración más que Allah. Y nosotros solo debemos adorar al Señor del universo. Nadie, ni ningún ser humano, ni ningún profeta, ni ningún santo, ni ninguna virgen, ni ninguna persona me debe esa adoración más que Allah. Uno puede tener por alguien veneración. Uno puede tener por alguien admiración. Uno puede someterse a alguien. Por ejemplo, los hijos a los padres. Por ejemplo, los empleados a los jefes. Por ejemplo, los subalternos al líder. Puede someterse de manera humana siempre y cuando las órdenes de estas personas no estén en contra de lo que Allah manda. En este caso, cuando hay un conflicto, la gente debe rechazar este sometimiento. Pero la adoración, el culto, solamente es para Dios. Ahora, nosotros no encontramos versículos en la Biblia donde Jesús diga que Él es Dios. Ni que diga que Él está al nivel que Dios. Ninguna de las dos cosas. Primero, no encontramos ni un solo versículo en la Biblia que Jesús de su boca diga clara e enfáticamente, miren, yo soy Dios, adórenme. Ni tampoco encontramos un versículo en la Biblia donde Jesús diga, yo soy del mismo nivel que Dios. Aunque soy otro ser, estoy al mismo nivel que Dios. Pero sí encontramos versículos, que lo hemos repetido hasta la saciedad, donde Jesús se diferencia de Dios y se pone abajo de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 28, Jesús dice claramente, el Padre es mayor que todos y el Padre es mayor que yo. Entonces, si hay un versículo en la Biblia claramente, enfático, que dice que Dios es mayor que Jesús, ¿con qué cara podemos poner a Jesús igual que Dios? De hecho, para mí, después de esto no debería de haber discusión. Jesús dice claramente, el Padre es mayor que yo, literalmente, en Juan 14, 28, mayor que yo. ¿Cómo diablos lo hacen igual que el Padre? ¿En base a qué lo hacen igual que el Padre? Entonces, la única manera
de encontrar una manera cómo hacer a Jesús igual que Dios no es a través de la literalidad del texto, porque el texto en realidad lo que hace es contradecir esta doctrina. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntan en Mateo 26, 36, si no me equivoco, o 24, 36, porque lo estoy diciendo de memoria, puede ser que me equivoqué, o 24, 36 o 23, 36, me confundo con esa cita. ¿Cuándo es el final de los tiempos? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? Y Jesús responde, no lo sé, no lo sabe nadie, ni los ángeles ni el Hijo, solamente el Padre lo sabe. Entonces, si Jesús no sabe el día del juicio final, de la destrucción del mundo, del apocalipsis, de lo como ustedes quieran, ¿cómo es que puede ser igual que Dios que todo lo sabe? Si Jesús en ese verso está diciendo, yo no lo sé, solamente el Padre sabe, ¿cómo podemos ponerlo igual que Dios? ¿Cómo? ¿Cómo si Jesús no sabe y el Padre sí sabe? En Mateo 20:20, la mujer, la mamá de los hijos de Zebedeo, o sea, la esposa de Zebedeo, que era un discípulo de Jesús, no un apóstol, pero un discípulo de Jesús, va donde Jesús y le dice, maestro, haz que estos dos hijos míos se sienten cuando venga el reino a tu derecha y a tu izquierda. Y viene Jesús y le dice, miren, de la copa que yo bebo beberán y del bautismo del que yo soy bautizado serán bautizados. Pero darles un lugar en el cielo, a la derecha y a la izquierda, no es mío darlo, yo no lo puedo dar. Solamente eso lo da el Padre. Es los lugares que tiene preparados el Padre. O sea, Jesús no puede dar lugares en el cielo. Jesús no sabe el final de los tiempos y Jesús es mayor, Dios es mayor que Jesús. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer igual que Dios? ¿Cómo podemos hacerlo igual si Jesús está gritando a los cuatro vientos que no es igual que Dios? ¿En base a qué? ¿Con qué cabeza podemos hacerlo? Incluso si hubiera otro versículo, que no lo hay, pero si hubiera otro versículo que dijera, Jesús, claramente, miren, yo soy igual que Dios, tendríamos que decir que hay una contradicción en la Biblia. Porque unos versículos dicen que no y este versículo diría que sí, pero no existe tal versículo. Entonces, ¿de dónde diablos sacan la doctrina de que Jesús es igual que Dios? Que esto es idolatría. Incumple el primer mandamiento de todos, el más importante de todos. Lo infieren, supuestamente. Lo infieren. Es decir, no está claro, pero lo podemos inferir. Una de las cosas que se utiliza para decir que Jesús es Dios, o Jesús es igual que Dios a través de la inferencia, no a través de ver lo que dice el texto, sino a tratar de buscar una manera escarbada para tratar de justificar la divinidad de Jesús. Dicen que Jesús recibió adoración. Es decir, si Jesús dice, y Moisés dice en Deuteronomio 6:3 y en Lucas 4:8 que la adoración solamente es para Dios, pero Jesús recibió adoración, entonces Jesús es Dios. Ignorando todo esto de que Jesús no sabe el final de los tiempos, ignorando que el Padre es mayor que... se supone que recibió adoración. Entonces, ¿qué se hace? Van a la Biblia y cuando nosotros la leemos en español, depende de la versión, porque depende de la versión, hay versículos que dicen que la gente adoró a Jesús. La primera cuestión es que uno podría decir, bueno, y que la gente haya adorado a Jesús no lo convierte en Dios. Porque también los hechos dicen que intentaron adorar a Pablo y a Bernabé. Y eso no quiere decir que Pablo es Dios. Pero la segunda cuestión es, cuando nosotros vamos al idioma original de los versículos, cuando nosotros vamos al griego, por ejemplo, por eso hay que estudiarlo, y vamos a ver la palabra que se traduce en algunas versiones de la Biblia como adoración, nos vamos que la palabra famosa de la adoración es la palabra en griego proskune o proskuneo, que significa un montón de cosas. Significa hacer reverencia, significa inclinarse, significa postrarse, significa ponerse de rodillas, significa un montón de cosas. Pero algunos traductores, especialmente los de la Reina Valera, ponen la palabra adorar ahí. Pero el problema de esto, y ya lo vamos a ver con citas, es que cuando esta misma palabra se utiliza para otras personas que no son Jesús, por ejemplo, se utiliza con la mujer sunamita, con David, por ejemplo, se utiliza con Abigail, con David, por ejemplo, se utiliza a David con Salomón,
Por ejemplo, se utiliza con el esclavo, con el amo. Entonces ya no le pongan a adorar, sino que le ponen se inclinó, se postró, le hizo reverencia. ¿Mm? Entonces quiere decir que el traductor tiene una carga teológica en su traducción. Y de acuerdo a lo que él ve, así lo cambia. Algunos manuscritos bíblicos que han salido a la luz y algunas revisiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, como la Dios habla hoy, o como la Reina Valera, pero la revisión 2015, han cambiado la palabra adorar por hacer reverencia. ¿Mm? Porque si somos honestos, o si el traductor es honesto, tendría que cada vez que la palabra proskuné aparece en griego, ponerle adoración. Y entonces hay un montón de gente que merece o recibe adoración. Pero si le pone una hacer reverencia y a otra adoración, tenemos un problema porque es la misma palabra. Jesús jamás recibió adoración. De hecho, el diablo le pide que Jesús lo adore a él. El diablo le dice a Jesús, en griego, latreu, cuando le dice latreu, que es culto, el diablo le dice adorame. Y entonces yo cuando estaba niño, cuando iba al colegio, que por cierto iba a un colegio cristiano y tenía 13, 14 años, yo le preguntaba a mi profesora de Biblia, mire, profesora, si Jesús es Dios, ¿cómo el diablo le está diciendo a Dios, adorame a mí? ¿Cómo el diablo se atreve a decirle a Dios el creador que lo adore a él? Pero lo más chistoso es que el diablo le dice, si me adoras, te voy a dar los reinos de la tierra. De hecho, dice que lo sube a un monte y le enseña todos los reinos de la tierra. Y desde el monte alto, más alto que puede haber, no sé si se lo llevó al Everest o no sé qué, y vio todos los reinos de la tierra en una clara alusión a que la tierra es plana, según el Evangelio. Porque la única forma de ver todos los reinos de la tierra desde un altar es que todo fuera plano. No funciona en una esfera, ni en un geoide como es la tierra. Pero eso es irrelevante. El problema es que el diablo le dice, si me adoras, te voy a dar los reinos de la tierra. Y yo le decía a mi maestra, de la tierra, ni siquiera le dijo del sistema solar. ¿Ah? Y Dios es el creador del universo. ¿Cómo el diablo le va a estar diciendo al creador del universo que lo adore y que le va a dar los reinos de la tierra? Y yo, mi ignorancia de niño y mi falta de respeto, porque tengo que aceptar que yo era un poco irrespetuoso con mis profesores, ustedes no pueden ser así, pero yo así era. Yo le decía, es como que yo le diga a alguien, mira, si me adorás, te voy a dar tus zapatos que son tuyos. No tiene sentido, porque Dios es el dueño del universo. Y el diablo estaba tentando a Jesús porque Jesús es un hombre susceptible a la ambición. Entonces, ¿cómo salen de este embrollo? ¿Cómo salen de este embrollo si está claro que Jesús en la Biblia es un hombre? Entonces sale la desgraciada doctrina de la unión hipostática en la teología cristiana. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese remedio? Para empezar, no encontramos ningún versículo que diga que Jesús tiene una unión hipostática. ¿Y qué significa la hipóstasis? Que Jesús es Dios y hombre a la vez. Que Jesús es imperfecto y perfecto a la vez. Que Jesús sabe todo y no sabe todo a la vez. ¿Cómo puede ser eso? De hecho, en la lógica de Aristóteles, hay un punto fundamental que se llama el principio de no contradicción. Algo no puede ser su contrario a la vez. Por ejemplo, yo no puedo ser soltero y casado a la vez. ¿Cómo? O soy soltero o soy casado, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo saber todo o no saberlo todo a la vez, no. No puedo. Entonces, esta unión hipostática que se la sacaron de a saber qué, no quiero decir la palabra, no aparece en la Biblia. No aparece por ningún lado. Ahora vamos a lo que yo estoy hablando, de la situación de la adoración a Jesús. Una de las citas que se utiliza es la cita de los magos, que llegan a visitar a Jesús cuando Jesús nació. ¿De acuerdo? Para empezar, no son reyes. Eso es paja. La Biblia dice que son magos. Magos, no reyes. Ni tampoco se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. Porque eso tampoco aparece en la Biblia. Entonces, ni son reyes, ni se llaman Gaspar, Melchor y Baltasar. Ni son tres. Tampoco la Biblia dice cuántos eran. Esto es parte del folclore.
Ahora, los magos venían de Persia, porque eran los únicos magos por el lugar, se supone que adoraron a Jesús. Pero la cuestión es que uno podría contestar y decir, bueno, ¿y qué tiene que los magos la adoraran? Si los magos adoraban al fuego también. ¿Ah? De hecho, los magos en ese tiempo de Persia eran adoradores del fuego. Entonces, si adoraban al fuego, adoraran a Jesús, entonces ¿qué? Porque adoraron al fuego, el fuego es Dios. No justifica el hecho que ellos hayan adorado como que Jesús es Dios. Pero el problema es el texto. Si vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 11, depende de la versión que lo leamos, y eso ustedes pueden corroborarlo, y los que vean el video pueden ver la cita y buscarlo, darle pausa al video e irlo a buscar para que vean que no estoy hablando paja. En Mateo, capítulo 2, versículo 11, de la Reina Valera, 1960, vamos a empezar por ahí, dice lo siguiente. Al entrar a la casa, los magos vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ok, ¿qué está diciendo Mateo? Que los magos lo adoraron. ¿Y qué? Nosotros no creemos en eso. Pero si vamos a la Dios habla hoy de la Biblia, a la versión Dios habla hoy, que por cierto la recomiendo porque se utilizan manuscritos más antiguos, por ejemplo el Codex Sinaiticus del siglo IV, dice lo siguiente, y ustedes lo pueden corroborar. Luego entraron en la casa los magos y vieron al niño, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Fíjense bien, la Dios habla hoy dice, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ok, ¿qué hicieron? ¿Le adoraron o le rindieron homenaje? Son dos cosas distintas. Porque a los reyes y a los hombres importantes de la época antigua, uno se inclinaba como signo de homenaje, no como signo de adoración, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la Reina Valera o a la Dios habla hoy? Pues depende de la teología. Pero si usted va al manuscrito original en griego, la palabra es proskuneo, que no se utiliza para adoración. Se utiliza para rendir homenaje, hacer pleitesía, inclinarse. Entonces, ¿qué hicieron los magos en realidad? Según el texto, porque ni siquiera sé si existieron esos magos, pero según el texto le rindieron homenaje. No lo adoraron. Y lo mismo pasa también en el capítulo 14 de Mateo, versículo 33. Depende de por dónde uno lo lea y cuál sea la versión de la Biblia que uno lea, así está el traductor metiendo sus manos cochinas en el texto. Ay de aquellos que cambian la palabra de Dios con sus manos y dice esto viene de Alá. Ay por lo que obtuvieron, así dice el Corán. Entonces, ¿qué pasa? Hay una historia, todo el mundo se la sabe, donde Jesús camina ¿sobre dónde? Sobre el agua. En Mateo 14, versículo 33, depende de la versión que leamos. Entonces Jesús dice que camina sobre el mar. Que no, para empezar, no puede haber caminado sobre el mar porque él estaba lejísimo del mar. Galilea no tiene mar. Entonces caminó sobre el lago de Galilea. ¿Por qué le pone mar, Marcos, que es el primero? Porque los lagos no tienen tempestades. Entonces Jesús había calmado una tempestad primero. Los lagos no tienen, entonces mejor le pongo mar porque se oye más bonito, que había una tempestad con olas así como tsunamis. Entonces Jesús camina. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron, después de que Jesús caminó sobre el agua, y lo adoraron. Vieron el milagro y lo adoraron. Otra vez, ¿y qué? Y si lo adoraron porque vieron el milagro, son unos idólatras. Porque uno no tiene que andar adorando al que comete. Eso es como que cuando Moisés abrió el mar, todos lo adoraron a Moisés. ¿Y qué? Si lo que estaba haciendo Moisés no era el poder de Moisés, era el poder de Dios. Entonces, si Jesús camina sobre el mar, ¿por qué lo adoraron? Chis. Entonces ellos están desviados. ¿Eso quiere significar que Él es Dios? No. Si Él dice en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. O sea, si Él caminaba sobre el mar, era el poder que le había dado. Pero no quiero desviar a los pobres discípulos. ¿Por qué no hicieron eso? No hicieron eso. Si nosotros nos vamos al 14:33, pero de la Dios habla hoy, de la Biblia dice, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas y le hicieron reverencia. ¡Ah! Otra vez, el desgraciado que escribió la Reina Valera, que quisiera encontrármelo para hablar con él, pues que estará muerto, pero me encantaría agarrarlo. ¡Ah! No le voy a hacer nada, estoy bromeando. ¿Ah? Le pone a adorar. ¿Por qué? En el ámbito judío, monoteísta, peor de los fariseos y de los celotas, que de ahí viene la palabra celoso, van a adorar a un hombre, por favor. Eso lo hacían los griegos, que a cualquiera estaban adorando. Pero los judíos, de cepa dura, no iban a andar adorando a un hombre. Entonces, ¿quién es el que está poniendo esto? Este desgraciado. Pero las mismas versiones de la Biblia están corrigiendo eso ya, porque se están metiendo en un montón de problemas. No me quiero alargar porque se me va el tiempo rápido, más que yo esto le tengo mucha pasión. Pero en la Biblia hay otros seres donde aparece la misma palabra en la versión griega y se meten en un problema, porque entonces habría idolatría. Fíjense que Josué, que se supone que es el sucesor de Moisés, en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13 al 16, leemos lo siguiente. Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio un hombre plantado frente a él con una espada desnuda en la mano. Josué ve a un hombre con una espada en la mano, desnuda, una espada desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, lo ve con la espada y dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Entonces él respondió, no, soy el jefe del ejército de Yahvé. O soy el jefe del ejército de Dios. O soy el jefe del ejército de Jehová, como usted les dé la gana. Entonces, he venido ahora a ayudarte. Y dice, cayó Josué, rostro en tierra, y le adoró. ¿Ah? Esto dice la Reina Valera. Cayó Josué, rostro en tierra, y le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? El jefe del ejército de Yahvé respondió, quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es sagrado. Y así hizo Josué. Ok, ¿quién era este individuo? Dios. Era Dios. Si es Dios, ¿por qué le dice soy el jefe del ejército de Yahvé? No, el jefe del ejército de Dios es el jefe del ejército. No, es Dios. ¿Quién podría ser? Pues, según la angeología judía y cristiana, el jefe de los ejércitos de Yahvé es Miguel o Mijail, el ángel Miguel. Entonces, ¿qué? Josué estaba adorando a un ángel. José estaba adorando a un ángel. Entonces, ¿qué? Sumamos al ángel a la Trinidad. Entonces ya no le ponemos Trinidad, sino que, ¿qué? Cuatrinidad. Porque ahí tenemos otro individuo recibiendo adoración. ¿Acaso este individuo renegó de la adoración? ¿Acaso le dijo, no me adores porque yo no merezco adoración? ¿Qué? Se metió en un problema la Reina Valera, el traductor, porque la misma palabra aparece proscune. ¿Qué hacen los manuscritos, las referencias? Bueno, la Biblia de las Américas le quitó la palabra, le adoró, y dijo, se postró en tierra y le hizo referencia. Porque se veía bien feo José adorando a un ángel. Lo que hace Dios hable hoy, dice, se postró y le hizo referencia. Ok, eliminaron adorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la adoración es solamente para Dios, o ese jefe de los ejércitos de Yahvé es Dios, o no lo adoraron. La palabra siempre es proscuné. Para seguir rápido, en 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 6, dice lo siguiente. Entonces dijo a sus hombres David dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. O Yahvé me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahvé. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después,
Y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor, David a Saúl, mi señor, mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David puso su rostro en la tierra y le hizo reverencia. Ok, ¿qué es lo que está diciendo 1 Samuel 24:6? Que David, un hombre, un profeta, se inclinó y le hizo reverencia a Saúl. Ok, lo adoró entonces. Entonces lo adoró. Entonces David, Saúl también recibía adoración. No, es la misma palabra proskuné, que significa hacer reverencia, como se hacía en la antigüedad a los hombres de poder y de importancia, que no incluía el culto. En Segunda de Reyes 4:32 dice, y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto. Estamos hablando de Eliseo. Tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a un lado y a otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Geisi y le dijo, llama a la mujer sunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma a tu hijo vivo, porque la mujer decía que estaba muerto. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó en la tierra y después tomó a su hijo y salió. Ok, la misma palabra proskuné otra vez. Entonces, ¿qué? ¿La mujer sunamita adoró a Eliseo? No, le hizo reverencia. Igual que los discípulos a Jesús. En Samuel, 1 Samuel 25, capítulo 25, el verso 23-31 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, le hizo reverencia. Ok, todo el mundo se postraba, todo el mundo. Pero solamente el desgraciado de la Reina Valera y de otras versiones le ponen adorar cuando se trata de Jesús. Pero cuando se trata de otras personas le pone hizo reverencia. Una carga teológica yuca. Que si una persona no sabe esto, está frita, completamente frita. Bueno, en el Nuevo Testamento hay una historia de los dos deudores. Entonces viene y Jesús cuenta la historia. De hecho, Jesús está hablando, se pone según Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35, dice, por eso el reino de los cielos, hablando de una pericopa o una parábola, puede compararse a cierto rey que hizo ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlos le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con sus mejores hijos y todo cuanto poseía, y así pagaba la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él. Otra vez, la misma palabra en griego, proskuné. Y entonces el siervo cayó postrado ante él y le dice, ten paciencia conmigo, yo todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión. Y le soltó y le perdonó la deuda. Pero a salir, aquel siervo que se le había perdonado la deuda, encontró a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo abogaba, diciendo, paga la deuda. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, otra vez la misma palabra, se postró sobre su rostro y le suplicaba. Ok, ellos están adorándolo. ¿Ustedes creen que este le está adorando al rey y el otro está adorando al consiervo al siervo? No. Era la manera como lo entendía la gente de ese tiempo. Entonces, ¿por qué le ponen lo adoró? Hay otra vez que se utiliza esta palabra en el sentido contrario. Cuando se supone, en la supuesta crucifixión de Jesús, se están burlando de él y lo están humillando, y lo golpearon y lo escupieron y lo pusieron una túnica púrpura y le pusieron una corona de espinas. Entonces el texto, Marcos capítulo 15 del 16 al 20 dice lo siguiente. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y lo vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarlo. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña.
y lo golpeaban en la cabeza. A Dios lo estaban golpeando desde la perspectiva cristiana con una caña en la cabeza. Al Todopoderoso, al Señor del universo, lo estaban golpeando en la cabeza con una caña. Y se estaban burlando de él, su misma creación. Por favor. Pero bueno, ese no es el punto. Ese es otro tema. Y lo golpeaban en la cabeza y lo escupían. Y puestos de rodillas, le hacían reverencia. Otra vez en la misma palabra. ¿Acaso los soldados estaban adorando a Jesús? De hecho, lo que estaban haciendo era, se estaban burlando de él. Entonces la palabra proskuneo que se utiliza en la Biblia para querer demostrar la divinidad de Jesús a través de una referencia diciendo que lo adoraron es mentira. Es una construcción, es una falsedad, porque la palabra en griego no significa eso. Y las mismas Biblias de la gente que quiere ser honesta, como la nueva versión internacional, como la Dios habla hoy, y como la última revisión de la Reina Valera, ya cambiaron la palabra de adoración por le hizo reverencia. Porque Jesús nunca dijo que lo adoraran. De hecho, Jesús dijo, lo repito, repitiendo Deuteronomio 6.13, repitiendo Deuteronomio 6.13, en Lucas 4.8 dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Porque el único digno de adoración es Dios. Ese a que Jesús alababa y adoraba. Ese a que Jesús se le postraba. Ese a que Jesús se le humillaba. Ese a que Jesús le suplicaba ayuda. Es el único que puede recibir adoración. Adorar a Jesús y poner a Jesús a la par de Dios es idolatría. Y la idolatría lleva al infierno. Y eso, por lo menos, nosotros lo tenemos que decir. El que quiera, al final, creer que quiera, y el que no quiera creer, que no cree. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.